La psicología es el estudio científico de la mente y el comportamiento. Implica la observación y medición sistemática de las acciones, pensamientos y emociones de humanos y animales. Los psicólogos trabajan en entornos diversos, incluidos laboratorios de investigación, hospitales, escuelas y prácticas clínicas. Algunos se enfocan en generar nuevo conocimiento a través de la investigación, mientras que otros aplican ese conocimiento en contextos prácticos. En todos los casos, el método científico proporciona la base para una investigación objetiva. El razonamiento cotidiano a menudo no logra predecir con precisión el comportamiento humano. Un ejemplo común es el sesgo retrospectivo, la tendencia a creer que los eventos pasados eran predecibles después de que han ocurrido, incluso cuando no lo eran. Esto ilustra la importancia de la investigación científica al enfrentar explicaciones intuitivas pero engañosas. La psicología examina el comportamiento en múltiples niveles de explicación. Las perspectivas biológicas enfatizan las estructuras cerebrales, los neurotransmisores y la genética. Las perspectivas psicológicas se enfocan en los pensamientos, emociones y motivaciones. Las perspectivas sociales y culturales consideran la influencia de los grupos, las normas y los valores culturales. El mismo comportamiento puede explicarse en cada uno de estos niveles, y una comprensión integral a menudo requiere integrarlos. Históricamente, la psicología surgió de la filosofía. Enfoques tempranos, como el estructuralismo, buscaron identificar los componentes básicos de los procesos mentales, mientras que el funcionalismo enfatizó el propósito adaptativo del pensamiento y el comportamiento. El conductismo cambió el enfoque hacia las acciones observables, rechazando la introspección, y la teoría psicodinámica exploró los motivos y conflictos inconscientes. Los enfoques contemporáneos incluyen la psicología cognitiva, que estudia procesos mentales como la memoria y la resolución de problemas, la psicología evolutiva, que considera cómo los comportamientos pueden ser adaptativos, y la psicología sociocultural, que destaca el papel del contexto y la cultura. Los debates centrales continúan dando forma al campo. El debate naturaleza versus crianza examina la influencia relativa de la biología y el entorno. Libre albedrío versus determinismo pregunta si el comportamiento humano es una cuestión de elección o está gobernado por fuerzas externas e internas. Las cuestiones de exactitud versus inexactitud consideran cuán confiablemente los humanos procesan e interpretan la información. El debate sobre el procesamiento consciente versus inconsciente explora en qué medida el comportamiento está impulsado por la conciencia. Los fenómenos psicológicos son complejos y están determinados por múltiples factores, lo que significa que ningún factor único explica completamente el comportamiento. La investigación muestra, de manera consistente, que las personas a menudo desconocen las verdaderas causas de sus propias acciones, lo que subraya el valor del estudio científico sistemático para descubrir las influencias ocultas que moldean el comportamiento. El cerebro humano. Todo el comportamiento, pensamiento y emoción humanos se originan en la actividad coordinada del cerebro. El sistema nervioso, el sistema muscular y las glándulas endócrinas. Estos sistemas biológicos forman una red integrada que gobierna la supervivencia, la adaptación y la cognición superior. El sistema nervioso consta de dos divisiones principales: el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. El SNC está compuesto por el cerebro y la médula espinal, mientras que el SNP
se extiende hacia afuera, conectando el SNC con el resto del cuerpo. Junto al sistema nervioso se encuentra el sistema endocrino, una red de comunicación formada por glándulas que regulan las hormonas, mensajeros químicos que influyen en el crecimiento, el metabolismo y el comportamiento. En la base del sistema nervioso se encuentran las neuronas, las células especializadas responsables de transmitir información. Una neurona tiene 3 partes clave. El soma o cuerpo celular contiene el núcleo y la maquinaria metabólica de la célula. Extensiones en forma de rama, llamadas dendritas, reciben señales entrantes de otras neuronas y las transmiten hacia el soma. Del soma se extiende el axón, una fibra larga que transporta señales eléctricas lejos del cuerpo celular hacia otras neuronas, músculos o glándulas. Alrededor de muchos axones se encuentra la vaina de mielina, una cubierta grasosa que aísla la señal y acelera la transmisión. La comunicación neuronal depende de un proceso electroquímico dentro de la neurona. La información se transporta como un impulso eléctrico llamado potencial de acción. Un potencial de acción es un evento de todo o nada. Una vez desencadenado, siempre ocurre con fuerza total y viaja por el axón sin disminuir. Al final del axón, la señal eléctrica se convierte en una señal química. Las neuronas no se tocan físicamente. Están separadas por pequeñas uniones conocidas como sinapsis. En estas sinapsis, los químicos llamados neurotransmisores se liberan de los botones terminales de una neurona, cruzan el espacio sináptico y se unen a los receptores en las dendritas de las neuronas vecinas. Se han identificado más de 100 neurotransmisores, cada uno con efectos distintos en la cognición, la emoción y el comportamiento. Las drogas y otras sustancias influyen en el comportamiento al limitar o bloquear la acción de los neurotransmisores. Las sustancias que imitan se llaman agonistas. Las que bloquean se llaman antagonistas. El propio cerebro está organizado en capas que reflejan el desarrollo evolutivo. Las estructuras más antiguas, ubicadas en el tronco encefálico, regulan funciones vitales fundamentales como la respiración, el latido del corazón, la excitación y los reflejos motores. El tronco encefálico incluye la médula, que controla procesos vitales involuntarios, el puente, que ayuda en el movimiento y la coordinación, y la formación reticular, una red que regula el estado de alerta y el sueño. Por encima del tronco encefálico se encuentra el tálamo, que actúa como estación de relevo para la entrada sensorial, el cerebelo, que coordina el equilibrio y el control motor fino, y el sistema límbico, una colección de estructuras centrales para la motivación, la emoción y la memoria. El sistema límbico incluye la amígdala, esencial para procesar el miedo y la agresión, el hipotálamo, que mantiene la homeostasis y regula el hambre, la sed y el comportamiento sexual, y el hipocampo, que es vital para la consolidación de nuevos recuerdos. Coronando el cerebro se encuentra la corteza cerebral, la estructura más avanzada evolutivamente. La corteza contiene alrededor de 20.000 millones de neuronas y aproximadamente 300 billones de conexiones sinápticas, apoyadas por miles de millones de células gliales que proporcionan nutrición, aislamiento y soporte estructural. La corteza está dividida en 2 hemisferios, cada uno con 4 lóbulos separados por fisuras profundas. El lóbulo frontal gobierna la cognición de orden superior, como la planificación, el razonamiento, la toma de decisiones y la memoria. El lóbulo parietal procesa la información somatosensorial, incluida la sensación táctil y la orientación espacial.
El lóbulo occipital se especializa en el procesamiento visual, mientras que el lóbulo temporal es responsable de la audición y la comprensión del lenguaje. Dentro de estos lóbulos se encuentran regiones especializadas como la corteza motora, que dirige el movimiento voluntario, la corteza somatosensorial, que mapea la entrada sensorial del cuerpo, la corteza visual, la corteza auditiva y las áreas de asociación que integran información a través de múltiples dominios. El cerebro no es estático. Demuestra neuroplasticidad, la capacidad de reorganizarse y formar nuevas vías neuronales, especialmente en respuesta al aprendizaje y la experiencia. También puede generar nuevas neuronas a través de la neurogénesis, un proceso más prominente en el hipocampo. El estudio científico del cerebro ha avanzado mediante métodos que van desde la disección post-mortem y el análisis de lesiones hasta modernas técnicas de neuroimagen. La electroencefalografía registra la actividad eléctrica a través del cuero cabelludo. La resonancia magnética funcional, fMRI, mide los cambios en el flujo sanguíneo asociados con la actividad neuronal. La estimulación magnética transcraneal, TMS, utiliza campos magnéticos para interrumpir o estimular temporalmente regiones neuronales, proporcionando evidencia causal de la función cerebral. El sistema nervioso también incluye distintos tipos de neuronas con roles especializados. Las neuronas sensoriales o aferentes transportan información entrante desde los receptores del cuerpo al sistema nervioso central. Las neuronas motoras o eferentes transmiten señales desde el sistema nervioso central a los músculos y glándulas, dirigiendo la acción. Las interneuronas, que constituyen la mayoría, operan dentro del sistema nervioso central y enlazan neuronas sensoriales y motoras en redes complejas. El sistema nervioso periférico se divide además en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema somático controla los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos. El sistema autónomo regula funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la digestión y la actividad glandular. Dentro del sistema autónomo, la división simpática prepara el cuerpo para la acción al aumentar la excitación, acelerar el ritmo cardíaco y movilizar energía. La división parasimpática tiene el efecto opuesto, calmando el cuerpo, conservando energía y devolviéndolo a su estado base después del estrés. El sistema endocrino trabaja en conjunto con el sistema nervioso. Las glándulas clave incluyen la glándula pituitaria, a menudo llamada la glándula maestra por su regulación del crecimiento y su influencia sobre otras glándulas, el páncreas, que regula el azúcar en la sangre, las glándulas suprarrenales, que liberan hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, y las gónadas, que secretan hormonas sexuales. La testosterona, el estrógeno y la progesterona influyen en el comportamiento reproductivo, el desarrollo y las diferencias psicológicas asociadas con el género. Percepción sensorial. La sensación y la percepción son los procesos fundamentales a través de los cuales los organismos interactúan con el entorno. La sensación se refiere a la detección inicial de energía del mundo físico, mientras que la percepción se refiere a la interpretación y organización que hace el cerebro de esa entrada sensorial. Los dos procesos operan de manera fluida, lo que permite a los humanos no solo detectar la presencia de estímulos, sino también percibir cambios, relaciones y patrones dentro de ellos. El campo de la psicofísica examina la relación entre las características físicas de los estímulos y las experiencias psicológicas que producen.
Dos conceptos centrales en la psicofísica son el umbral absoluto, la intensidad mínima a la que un estímulo puede detectarse al menos el 50% del tiempo, y el umbral de diferencia o diferencia apenas perceptible, TND, la diferencia más pequeña detectable entre dos estímulos. La ley de Weber establece que la JND es proporcional a la magnitud del estímulo original. Cuanto mayor sea la intensidad inicial, mayor será la diferencia requerida para su detección. La base de la sensación es el proceso de transducción, mediante el cual las células receptoras especializadas convierten las formas de energía externas en señales electroquímicas que el sistema nervioso puede procesar. Cada sistema sensorial logra esto de manera diferente, pero el principio sigue siendo consistente. La energía del entorno se transforma en actividad neuronal para su interpretación en el cerebro. Una porción desproporcionadamente grande de la corteza cerebral está dedicada a la visión, lo que refleja el predominio de la vista en la percepción humana. El ojo es un órgano sensorial especializado, compuesto por múltiples estructuras que funcionan juntas para dirigir y enfocar la luz. La córnea es la capa exterior transparente que desvía la luz hacia la pupila. La abertura en el centro del iris que regula la entrada de luz. El cristalino ajusta su curvatura para enfocar las imágenes en la retina. Una capa de células fotorreceptoras en la parte posterior del ojo. Dos tipos principales de células receptoras, bastones y conos, convierten la luz en señales neuronales. Los bastones son muy sensibles a niveles bajos de iluminación y son cruciales para la visión nocturna, pero no transmiten información de color. Los conos, en cambio, funcionan mejor con luz brillante y permiten la percepción del color y los detalles finos. Estas señales viajan a través del nervio óptico hasta la corteza visual en el lóbulo occipital. El procesamiento neuronal en la corteza visual involucra neuronas detectoras de características que responden selectivamente a atributos específicos como bordes, orientación y movimiento. La percepción del color se explica mediante dos teorías complementarias. La teoría tricromática de Young-Helmholtz propone que la visión del color resulta de la activación de tres tipos de conos, cada uno sensible a longitudes de onda cortas: azul, medias, verde o largas, rojo. La teoría del proceso oponente sostiene que la percepción del color está controlada por procesos neuronales opuestos: rojo contra verde, azul contra amarillo y negro contra blanco. Juntas, estas teorías explican toda la gama de fenómenos de la visión del color. La percepción de la profundidad es posible gracias a las señales binoculares, como la disparidad retiniana, y a las señales monoculares, que se basan en principios gestálticos como el tamaño relativo, la perspectiva lineal y la interposición. La percepción del movimiento involucra fenómenos perceptivos, como el fenómeno phi, la ilusión de movimiento a partir de imágenes que alternan rápidamente, y el efecto beta, la percepción de movimiento continuo a partir de luces intermitentes. La audición es la detección de ondas sonoras, que son fluctuaciones en la presión del aire. Dos propiedades principales del sonido son críticas: la amplitud, percibida como volumen, y la frecuencia, percibida como tono. El oído consta de varias estructuras que dirigen y transducen el sonido. La oreja, u oído externo, recoge las ondas sonoras y las canaliza hacia el tímpano, una membrana que vibra en respuesta. Estas vibraciones son amplificadas por tres diminutos huesecillos en el oído medio: el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones pasan a la ventana oval, que pone en movimiento
la cóclea llena de líquido. Las células ciliadas dentro de la cóclea convierten la energía mecánica en señales neuronales que viajan a la corteza auditiva. Dos teorías principales explican la percepción del tono. La teoría de la frecuencia propone que la frecuencia de la descarga neuronal coincide con la frecuencia de la onda sonora, lo que explica los sonidos de tono bajo. La teoría del lugar sostiene que las diferentes frecuencias estimulan ubicaciones específicas a lo largo de la membrana basilar, lo que explica los sonidos de tono alto. La exposición a sonidos de 85 decibelios o más puede provocar daño auditivo acumulativo, especialmente con exposición prolongada, mientras que una exposición breve a sonidos superiores a 130 decibelios puede causar daño inmediato a las estructuras auditivas. El gusto o la gustación detecta sustancias químicas a través de receptores en la lengua agrupados en papilas gustativas. Los humanos reconocen al menos 6 cualidades de sabor distintas: dulce, salado, ácido, amargo, picante y umami, sabroso, asociado con el glutamato. Estos sabores básicos contribuyen al sabor global, que está fuertemente influenciado por la entrada olfativa. El olfato depende de aproximadamente 1000 tipos de células receptoras ubicadas en la cavidad nasal, lo que permite la detección de unas 10.000 variedades de olores. A diferencia de otras modalidades sensoriales, la información olfativa evita el tálamo y se proyecta directamente al bulbo olfativo y a las estructuras límbicas, vinculando estrechamente el olfato con la memoria y la emoción. La piel contiene miles de células receptoras que responden a 4 tipos fundamentales de estímulos: presión, calor, frío y dolor. De estos, la presión tiene receptores especializados, mientras que las sensaciones de temperatura y dolor se transmiten a través de terminaciones nerviosas libres. La percepción del dolor es compleja. Involucra tanto las vías sensoriales como la evaluación cognitiva y está influenciada por factores como la atención y la emoción. El cuerpo también posee sentidos internos que rastrean el movimiento y el equilibrio. La sinestesia proporciona información sobre la posición y el movimiento de las partes del cuerpo a través de receptores en músculos y articulaciones. El sistema vestibular, ubicado en el oído interno, monitorea el equilibrio y la orientación espacial al detectar cambios en el movimiento y la posición de la cabeza en relación con la gravedad. La percepción va más allá de la simple detección de la información sensorial. Implica la atención selectiva, la capacidad de enfocarse en ciertos estímulos mientras se ignoran otros, la adaptación sensorial, la sensibilidad reducida que ocurre tras una exposición constante, y la constancia perceptual, la capacidad de percibir los objetos como invariables a pesar de las variaciones en la información sensorial, como diferencias de iluminación, distancia o ángulo. Las interacciones entre los sentidos, conocidas como interacción sensorial, mejoran la percepción. Por ejemplo, la percepción del sabor combina el gusto y el olfato, mientras que la visión puede influir en las experiencias auditivas, como en el efecto McGurk. Aunque muy eficaz, la percepción no es perfecta. Las expectativas, el conocimiento previo y las emociones pueden sesgar la interpretación sensorial, produciendo a veces ilusiones en las que el cerebro interpreta erróneamente la información sensorial. Estos errores destacan que la percepción no es un reflejo pasivo de la realidad, sino una construcción activa del cerebro. La conciencia se define como la conciencia subjetiva de uno mismo y del entorno. Representa la capacidad de reflexionar, razonar
y monitorear los procesos mentales y físicos en curso. La conciencia es funcional porque permite el razonamiento lógico, la planificación de acciones, la evaluación de resultados y el ajuste continuo del comportamiento y la búsqueda de objetivos. Sin conciencia, el pensamiento dirigido a metas y la planificación a largo plazo serían imposibles. El concepto de conciencia ha sido central en la psicología desde sus inicios. Sigmund Freud enfatizó la división entre la mente consciente e inconsciente. Argumentó que gran parte del comportamiento humano surge de procesos inconscientes, como deseos ocultos y conflictos no resueltos, incluso cuando las personas creen actuar de manera racional. La psicología moderna amplía esta distinción al diferenciar entre procesos automáticos e inconscientes, como los hábitos y reflejos, y procesos conscientes controlados que requieren atención. De manera similar, la cognición implícita opera fuera de la conciencia, moldeando preferencias y juicios, mientras que la cognición explícita implica pensamiento deliberado y memoria consciente. Los debates filosóficos sobre la naturaleza de la conciencia se remontan aún más atrás. René Descartes, un filósofo del siglo XVII, fue un defensor destacado del dualismo, la idea de que la mente es una entidad inmaterial separada del cuerpo físico. El dualismo sostenía que el pensamiento y la conciencia no podían explicarse en términos puramente físicos. En contraste, la psicología moderna es más modesta en su orientación, sosteniendo que la mente no está separada, sino que surge de la actividad cerebral. La conciencia, por lo tanto, se entiende como una propiedad de los sistemas neuronales. El comportamiento está moldeado por ritmos biológicos, que son patrones cíclicos de actividad corporal. El más destacado es el ritmo circadiano, un ciclo de aproximadamente 24 horas que regula el sueño y la vigilia, la temperatura corporal, la secreción de hormonas y otras funciones fisiológicas. Estos ritmos están guiados por el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, que es sensible a las señales de luz del entorno. Las alteraciones de los ritmos circadianos, como las causadas por el desfase horario o el trabajo por turnos, deterioran el rendimiento, el estado de alerta y la salud. Las investigaciones sobre el sueño demuestran que este ocurre en etapas predecibles de aproximadamente 90 minutos cada una. El sueño no REM incluye 3 etapas. La etapa N1 es un sueño ligero, caracterizado por pensamientos que divagan y espasmos musculares ocasionales. La etapa N2 implica un sueño más profundo, marcado por usos del sueño y complejos K en la actividad cerebral. La etapa N3, también llamada sueño de ondas lentas, muestra grandes ondas delta lentas y se asocia con la restauración física. El sueño REM, que comprende alrededor del 25% del sueño, es una etapa paradójica en la que la actividad cerebral se asemeja a la vigilia mientras el cuerpo permanece en gran medida inmovilizado. La mayoría de los sueños ocurren durante el sueño REM. El sueño tiene funciones vitales de restauración y adaptación. Consolida la memoria, regula el estado de ánimo, respalda el funcionamiento inmunitario y restaura el equilibrio energético. La privación crónica de sueño deteriora la cognición, aumenta la ansiedad, debilita la inmunidad, eleva el riesgo de obesidad e hipertensión y, en casos extremos, puede ser potencialmente mortal. Varios trastornos del sueño interrumpen el descanso normal. El insomnio implica dificultad persistente para conciliar o mantener el sueño. La apnea del sueño interrumpe la respiración durante el sueño, lo que provoca despertares repetidos. La narcolepsia
causa ataques repentinos e incontrolables de sueño. El sonambulismo ocurre en las etapas no REM e implica actividad motora sin conciencia. El trastorno de conducta del sueño REM permite que las personas actúen sus sueños debido a una falla en la parálisis muscular durante el sueño REM. Las teorías sobre los sueños intentan explicar la función psicológica de soñar. Freud veía los sueños como formas disfrazadas de cumplimiento de deseos, distinguiendo entre el contenido manifiesto, la trama literal, y el contenido latente, el significado simbólico oculto. Las teorías cognitivas enfatizan los sueños como herramientas para la consolidación de la memoria, la resolución de problemas y la regulación emocional. La teoría de la activación síntesis sugiere que los sueños resultan de la interpretación del cerebro de la actividad neuronal aleatoria que se origina en el tronco encefálico, creando narrativas para dar sentido a señales caóticas. La conciencia puede modificarse mediante sustancias psicoactivas y prácticas mentales. Las drogas psicoactivas alteran la percepción, el estado de ánimo y la cognición. Varían en sus mecanismos de acción, sus riesgos y su potencial de abuso. Los estimulantes, por ejemplo, cafeína, nicotina, cocaína, anfetaminas y MDMA, aumentan la excitación y la energía al potenciar la actividad de neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Si bien los estimulantes pueden elevar el estado de ánimo y la alerta, conllevan riesgos de dependencia, y en el caso de sustancias como la cocaína y el MDMA, una toxicidad significativa. Los depresores, por ejemplo, alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas e inhalantes, disminuyen la actividad del sistema nervioso central, produciendo sedación, relajación muscular y alivio de la ansiedad. Se usan con fines terapéuticos, pero tienen márgenes de seguridad estrechos. Los inhalantes son particularmente peligrosos, ya que causan daño neurológico con el uso repetido. Los opioides, por ejemplo, morfina, heroína, codeína y opio, actúan sobre los receptores opioides del cerebro, produciendo analgesia, euforia y relajación. Son altamente adictivos y presentan riesgos graves, incluida la depresión respiratoria. Los alucinógenos, por ejemplo, LSD, mescalina y cannabis, distorsionan la percepción y pueden inducir alucinaciones. Alteran la entrada sensorial y perturban el procesamiento normal, a veces provocando efectos psicológicos profundos, pero impredecibles. La adicción ocurre porque las recompensas inmediatas del consumo de drogas superan los costos abstractos a largo plazo. La dependencia puede implicar tolerancia, síntomas de abstinencia y uso compulsivo. Patrones similares ocurren en adicciones conductuales, como el juego, la sobrealimentación, la actividad sexual excesiva o el trabajo compulsivo. La hipnosis es un estado similar al trance que implica atención focalizada, relajación profunda y mayor sugestionabilidad. Se induce mediante una inducción hipnótica y se utiliza para el control del dolor, la modificación de conductas y el tratamiento de adicciones. Aunque la hipnosis no puede anular el comportamiento fundamental, altera la percepción del dolor, el deseo o la fuerza del hábito. La privación sensorial reduce la entrada externa de uno o más sentidos, lo que lleva a estados alterados de conciencia. La privación a corto plazo puede producir relajación y efectos similares a la meditación. Sin embargo, la privación prolongada produce ansiedad, desorientación y, en casos extremos, alucinaciones, lo que la hace útil como herramienta de coerción o tortura. La meditación implica atención focalizada en un objeto, sonido, respiración o pensamiento con el objetivo de reducir las distracciones externas.
Las prácticas varían, pero la meditación produce de manera confiable relajación, reducción del estrés, mejor concentración y beneficios de salud a largo plazo, incluidos menor presión arterial y mejor funcionamiento inmunitario. Los estudios neurocientíficos demuestran que la meditación altera la actividad cerebral y promueve la plasticidad en las regiones asociadas con la atención y la regulación emocional. El desarrollo humano es un proceso de por vida que comienza en la concepción y continúa durante el envejecimiento. Implica crecimiento biológico, avance cognitivo y adaptación social, cada uno influyendo e interactuando con los otros. El desarrollo comienza en la concepción cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo, formando un cigoto unicelular. El cigoto experimenta una rápida división celular y en un plazo de 2 semanas se implanta en la pared uterina. Para la tercera semana, entra en la etapa embrionaria, durante la cual se forman las bases del sistema nervioso, los órganos y las extremidades. Esta etapa es especialmente vulnerable a los teratógenos, agentes ambientales como el alcohol, la nicotina o los virus, que pueden interrumpir el desarrollo normal. Después de aproximadamente 8 semanas, el organismo se llama feto y continúa desarrollándose hasta el nacimiento. Para el segundo trimestre, la mayoría de los órganos principales son funcionales. Y para el tercer trimestre, el feto puede responder a estímulos externos como el sonido o la luz. Al nacer, los bebés están equipados con reflejos innatos críticos para la supervivencia. Ejemplos incluyen el reflejo de búsqueda, que los hace girar hacia un toque en la mejilla para encontrar alimento, el reflejo de succión y el reflejo de agarre. Estos comportamientos automáticos se integran gradualmente en acciones voluntarias a medida que el sistema nervioso madura. El crecimiento cognitivo en la infancia se caracteriza por un rápido desarrollo neuronal. Según la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, los niños progresan a través de una secuencia de etapas. Primero, la etapa sensoriomotora, del nacimiento a los 2 años. El conocimiento se adquiere a través de experiencias sensoriales y acciones motoras. La permanencia del objeto, la comprensión de que los objetos continúan existiendo cuando están fuera de la vista, surge aquí. Segunda, la etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Los niños desarrollan el lenguaje y el pensamiento simbólico, pero siguen siendo egocéntricos, teniendo dificultades para adoptar las perspectivas de otros. Tercera, la etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Surge el razonamiento lógico, pero está limitado a situaciones concretas y tangibles. Conceptos como la conservación de la masa y el volumen se comprenden en esta etapa. Cuarta, la etapa de operaciones formales, de 12 años en adelante. Aparecen el razonamiento abstracto, el pensamiento hipotético y la resolución sistemática de problemas, marcando el punto máximo de la flexibilidad cognitiva. El aprendizaje ocurre a través de la asimilación, la incorporación de nuevas experiencias en esquemas mentales existentes y la acomodación, la modificación de los esquemas para adaptarse a la nueva información. El desarrollo social en la infancia se centra en el apego, el fuerte vínculo emocional entre el niño y el cuidador. Un apego seguro fomenta la confianza y la resiliencia, mientras que un apego inseguro puede contribuir a dificultades posteriores en las relaciones. El desarrollo de un autoconcepto o una comprensión de la propia identidad y habilidades comienza en la primera infancia y se vuelve cada vez más complejo con la edad.
La adolescencia se caracteriza por cambios físicos rápidos debido a la pubertad, incluidos los cambios hormonales, la maduración sexual y los estirones de crecimiento. El desarrollo cognitivo continúa con mejoras en el funcionamiento ejecutivo, el razonamiento y el juicio moral. El modelo de desarrollo moral de Lawrence Kohlberg sugiere que la adolescencia puede progresar desde la moralidad convencional, que enfatiza las normas sociales y la aprobación, hacia la moralidad posconvencional, que considera principios éticos universales. Las diferencias culturales moldean esta etapa. En muchas sociedades occidentales, la adolescencia se extiende hasta la adultez emergente, de los 18 a mediados de los 20 años, un periodo de exploración antes de asumir responsabilidades adultas completas. Esta etapa incluye la experimentación con caminos profesionales, relaciones y valores personales. La adultez implica tanto estabilidad como un declive biológico gradual. En la adultez temprana y media, la fuerza muscular, las habilidades sensoriales y los tiempos de reacción alcanzan su punto máximo y luego disminuyen lentamente. La fertilidad disminuye con la edad. Las mujeres experimentan la menopausia, el fin de la capacidad reproductiva. Típicamente, a finales de los 40 o principios de los 50 años. Los hombres también pueden experimentar una reducción de la fertilidad, aunque de manera menos abrupta. El desarrollo cognitivo y social continúa en la adultez. El trabajo, la familia y las relaciones sociales se vuelven centrales, y los individuos a menudo buscan la generatividad, contribuyendo a la sociedad a través de la crianza, la carrera profesional o la participación comunitaria. Las transiciones de la mediana edad pueden implicar una reevaluación de metas, pero contrariamente a los estereotipos, la crisis de la mediana edad no es universal. En la adultez tardía, las capacidades físicas disminuyen aún más, pero muchos adultos mayores permanecen activos y comprometidos. A menudo reportan niveles de felicidad iguales o mayores que los de los más jóvenes, con un enfoque creciente en conexiones sociales significativas. Cognitivamente, existe una distinción entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida, la capacidad de procesar información nueva rápidamente y resolver problemas novedosos, disminuye con la edad. En contraste, la inteligencia cristalizada, el conocimiento acumulado a partir de la experiencia, el vocabulario y las habilidades prácticas, permanece estable y a menudo aumenta. Algunas personas desarrollan condiciones neurodegenerativas como la demencia, un declive general en la memoria y el razonamiento. La forma más común es la enfermedad de Alzheimer, caracterizada por pérdida progresiva de memoria, confusión y deterioro cognitivo debido a la degeneración neuronal. Aunque estas condiciones son significativas, la mayoría de los adultos mayores conservan fuertes capacidades mentales y se adaptan eficazmente a los desafíos del envejecimiento. El desarrollo se entiende mejor como un proceso dinámico de por vida que implica continuidad y cambio. Las experiencias tempranas sientan las bases para los resultados posteriores, pero el aprendizaje y la adaptación nuevos ocurren en cada etapa. El crecimiento biológico, el desarrollo cognitivo y las relaciones sociales se entrelazan, moldeando la identidad y el comportamiento a lo largo de la vida humana. El aprendizaje se define como un cambio relativamente permanente en el comportamiento o el conocimiento que resulta de la experiencia. Es central en la psicología porque explica cómo los organismos se adaptan a sus entornos, adquieren habilidades y modifican respuestas.
Varios marcos teóricos principales, como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el aprendizaje por observación, describen los mecanismos mediante los cuales ocurre el aprendizaje. El condicionamiento clásico fue estudiado sistemáticamente por primera vez por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov, a través de sus experimentos sobre la digestión en perros. En el condicionamiento clásico, un estímulo neutro, estímulo condicionado, S, se asocia con un estímulo que naturalmente provoca una respuesta refleja, estímulo incondicionado, EI, produciendo una respuesta aprendida, respuesta condicionada, RC. Por ejemplo, cuando el sonido de una campana, EC, se empareja repetidamente con la presentación de comida, EI, los perros eventualmente salivan, RC, ante la campana sola. Varios principios gobiernan este proceso. La extinción ocurre cuando el S se presenta repetidamente sin el EI, debilitando gradualmente la RC. La recuperación espontánea se refiere a la reaparición de una RC previamente extinguida después de una pausa. La generalización del estímulo ocurre cuando estímulos similares al S original también provocan la RC. La discriminación del estímulo ocurre cuando el organismo aprende a responder solo al S específico y no a estímulos similares. El condicionamiento de segundo orden implica emparejar un nuevo estímulo neutro con un S previamente establecido, produciendo una cadena de asociaciones. El condicionamiento clásico destaca la importancia de la predicción. Los organismos aprenden a anticipar eventos en su entorno, aumentando la adaptabilidad, mientras que el condicionamiento clásico explica respuestas reflejas e involuntarias. El condicionamiento operante explica comportamientos voluntarios. El psicólogo Edward Thorndike desarrolló la ley del efecto, que establece que los comportamientos seguidos de consecuencias satisfactorias tienen más probabilidades de repetirse, mientras que los seguidos de incomodidad tienen menos probabilidades. B. F. Skinner amplió las ideas de Thorndike, desarrollando un análisis sistemático del refuerzo y el castigo. El condicionamiento operante se centra en la relación entre el comportamiento y sus consecuencias. El refuerzo positivo fortalece el comportamiento al presentar un resultado deseable. Por ejemplo, dar comida por presionar una palanca. El refuerzo negativo fortalece el comportamiento al eliminar un estímulo desagradable. Por ejemplo, apagar un ruido fuerte cuando se presiona la palanca. El castigo positivo debilita el comportamiento al presentar una consecuencia desagradable. Por ejemplo, reprender tras una mala conducta. El castigo negativo debilita el comportamiento al retirar algo agradable. Por ejemplo, quitar privilegios. El aprendizaje, mediante el condicionamiento operante, a menudo requiere moldeamiento, la guía gradual del comportamiento hacia un resultado deseado mediante refuerzos sucesivos. Por ejemplo, entrenar a una paloma para picotear un objetivo puede implicar recompensarla primero por girar hacia el objetivo, luego por acercarse y finalmente por picotearlo. Los programas de refuerzo también moldean los patrones de aprendizaje. El refuerzo continuo entrega una recompensa tras cada respuesta correcta, produciendo una adquisición rápida, pero también una extinción rápida. El refuerzo parcial fortalece el comportamiento mediante recompensas intermitentes, produciendo una adquisición más lenta, pero mayor resistencia a la extinción. Los programas parciales incluyen intervalo fijo, FI, refuerzo, después de un periodo de tiempo establecido, por ejemplo, el pago semanal, intervalo variable, vincos aquí, refuerzo, después de intervalos de tiempo impredecibles, por ejemplo,
Revisar el correo electrónico. Razón fija. FR. Refuerzo. Después de un número fijo de respuestas. Por ejemplo, ser pagado por unidad producida. Y razón variable. VR. Refuerzo después de un número variable de respuestas. Por ejemplo, apostar en máquinas tragamonedas. Los programas VR son especialmente resistentes a la extinción, lo que explica la persistencia del comportamiento de juego. No todas las formas de aprendizaje se explican mediante el condicionamiento. El aprendizaje por insight implica la realización súbita de la solución a un problema, como se demostró famosamente en los estudios de Wolfgang Köhler con chimpancés usando herramientas para alcanzar plátanos. El aprendizaje latente se refiere al conocimiento adquirido sin refuerzo que se hace evidente cuando existe motivación para demostrarlo. Los experimentos de Edward Tolman con laberintos en ratas mostraron que los animales podían formar mapas cognitivos de los entornos sin recompensa inmediata. Estos hallazgos revelan que el aprendizaje no es solo conductual, sino también cognitivo, involucrando representaciones mentales y expectativas. El aprendizaje por observación ocurre cuando los organismos adquieren comportamientos observando a otros. Y aunque todo esto suena realmente fascinante y dan ganas de seguir explorando, finalizamos este video. ¿Te atreves a dejarnos un like y contarnos en los comentarios qué parte del aprendizaje o la cognición te sorprendió más? Suscríbete a nuestro canal Academia del Sueño para seguir descubriendo juntos los secretos del cuerpo humano y la mente. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y únete a nuestra comunidad de exploradores del conocimiento. Hasta la próxima.